¿Sabías que un 7 de julio del año 1940 nacía este señor? Acá muestro algunas fotos. Celebérrimo músico, uno de los más importantes de la historia de la música, valga la redundancia. Acá muestro algunas de sus fotos. El señor Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr. Bueno, ¿qué más se puede agregar del mítico batero de los Beatles? Que, como todos sabemos, no es el original. Pete Best fue el primero, pero bueno, ya voy a hablar un poco de eso. Pero uno piensa en John, George, Paul y Ringo. Bueno, acá hay una ilustración, hermosísima de Andrés Cassioli, quien fuera el responsable de esos dibujos míticos de la revista Humor. El fabuloso mundo del rock. Recomiendo estas ilustraciones del gran Andrés Cassioli, y ahí está justamente Ringo Starr, que, como decía, nace bajo el nombre de Richard Starkey. Starkey es el apodo del batero de Guasones. ¿Tendrá algo que ver? Seguro. Nace en 1940. Era de los Beatles el que más trayectoria tenía previo al ingreso de la banda, como decía, en sustitución de Pete Best. El Beatle cómico. Ringo tenía esa imagen de tipo no solamente buena onda, sino con mucho sentido del humor. Por ahí, si uno tuviera que hacer la clasificación de los Beatles desde mi humilde visión, John era el sarcástico, el más ácido. Paul el más, ¿cómo decir? Bueno, era el que caía bien, como se decía, el que le iba a caer bien a la madre de las chicas, el novio para presentar. George era como el más introspectivo, más para adentro, introvertido, dije, sí. Y Ringo era el más humorista, el más cómico, el que te hacía las bromas, que en las entrevistas se cagaba de risa. Gran baterista. Esto yo quiero aclararlo porque yo cuando era chico recuerdo decir alguna vez, sí, Ringo tocaba en los Beatles, como que total, tenés 3 haces, y tocaba muy bien, y eso hay que aclararlo, hay que dejarlo bien en claro. Yo siempre recuerdo también, disculpen los recuerdos, un profesor de la secundaria de contabilidad, Fabián Ruata se llamaba, o se llama, no sé si vivirá, profesor de contabilidad, y decía, no, porque Ringo, un tipo, vos le das una caja de zapatos y el loco te saca ritmos impresionantes. Y me quedó eso, fíjense, casi 40 años después, porque, como decía, uno siendo chico, siempre los Beatles eran Lennon y McCartney. Lenin y McCartney, dirían los Lelutier. Y es como que por ahí quedaban rezagados, no obviamente para todos, pero como rezagados George y Ringo. Y para mí son importantísimos. Yo, el Beatle que más admiro es George Harrison. Para mí es la base fundamental musical de los 4 fabulosos de Liverpool. Yo creo que todos, cada uno tiene su 25% de importancia para dar esa genialidad que fueron los Beatles, que se dio y bueno, que marcó a fuego y va a marcar generaciones de aquí hasta el último día, hasta el día del apocalipsis. Bueno, como decía, Ringo nació Richard Starkey. Él tocaba en la banda de Rory Storm, que era Rory Storm and the Hurricanes, Rory Storm y los huracanes, y todos tenían apodos, salvo uno de los músicos. Y él andaba mucho con anillos, o sea, un adelantado también a los artistas de hip hop y de rap que andaban con anillos y qué sé yo. Bueno, Ringo, justamente ring significa anillo en inglés. Me decían, hey Rings, ¿cómo andás? Hey anillos, ¿cómo andás? Como Sting. Sting usaba esos pulóveres, creo que son de jersey, amarillo y negro, así a rayas horizontales, y le decían Sting, aguijón, por la abeja. Y bueno, le quedó el apodo Sting. No sé si muchos saben que es Gordon Summers, el nombre de Sting. En el caso de Ringo, dice que
le decían así y quedó. Y cuando ingresa esta banda, Rory Storm and the Hurricanes, no es Harry Kane, el delantero inglés del Bayern Múnich, aclaro, ahí rearma el nombre, le queda Ringo por esto de los anillos, y Star porque primero jugar con el término Star, estrella, y además decía que Starkey no era un nombre muy rockero, así que quedó Ringo Starr, el único de los Beatles que no tenía su nombre original, porque el resto, George Harrison, Paul McCartney, John Lennon, eran los nombres reales que estaban en sus DNI. El de Ringo no. Entra en el año 62. Él ya había participado, colaborado en alguna canción de los Beatles, había tocado con otras bandas, fundamentalmente de skiffle, que era el género predominante en Liverpool. Y George Martin, cuando comienza a trabajar con los Beatles, le dice a su mítico manager Brian Epstein que el batero no tenía habilidades, Pete Best. Se corren varias versiones. Una decía que Pete era el tipo más pintón de los Beatles y que era como que le contrarrestaba seguidores o seguidoras, mejor dicho, a los Beatles. Y la otra versión, que tiene para mí más peso, es que tal vez se buscaba otro tipo de baterista con mayores habilidades y ese era Ringo. Ringo ingresa y, bueno, está desde ese 62 hasta la disolución de los Beatles en el 70 y además tiene una prolífica carrera solista, 23 discos. El último, acá me lo anoté, Look Up, salió en enero de este año. El tipo tiene 84, bueno, 85 cumple hoy, 85 pirulos y sigue tocando. Uno lo ve, uno dice Mick Jagger, bueno, Keith Richards está reventadísimo, bueno, ya está fuera de juego. Pero muchos quedan, sí, Mick Jagger. Pero fíjense Ringo cómo está, con la energía de siempre. Además un gran cantante para mí, porque tal vez eclipsado por Lennon y McCartney, pero con una voz muy particular. A mí me encanta su forma de cantar, vale la redundancia. Fue animado por John a cantar With a Little Help from My Friends, con una pequeña ayuda de mis amigos, así lo conocí. En realidad esa canción creo que como muchos la conocimos a través de la magnánima, sublime voz de Joe Cocker. Yo lo descubrí ahí a través de mis viejos. Después mi viejo me dice, esta canción es de los Beatles, la canta Ringo. ¿What? Me quedé sorprendido. Pero bueno, John es el que como que le incitó, lo pinchó para que cante, quería que cante. Otra de las, bueno, el Yellow Submarine, el clásico que tuvo esa película hermosa animada, creo que era de Richard Lester, el director, que es recontra psicodélica, es fabulosa. Bueno, los Beatles fueron adelantados en un montón de cosas. Una fueron este tipo de películas, muy adelantados a su época. También, bueno, Octopus Garden. Y una canción que a mí me gusta mucho, que se llama Don't Pass Me By. La canta Ringo, pero que la descubrí por un tema de Capanga, del disco Crece. Una canción rarísima de Capanga que está buenísima, que tiene un video muy bizarro, animado, que se llama Una Nube y tiene la base de la canción Don't Pass Me By del álbum blanco de los Beatles, obviamente, cantada por Ringo. Así que los invito a hacer la forma de cantar, no. Quien canta esa canción de Capanga, no sé si es Michael, no es el mono, o está puesta muy grave la voz. Pero la base es Don't Pass Me By de los Beatles. Bueno, Ringo, además, bueno, como decía, sacó muchísimos discos, ya estos 23. Tuvo una relación muy prolífica con George Harrison, que él siempre la aclaró, la dijo. Y en este Photograph, que es un disco maravilloso, salió en el 2007 el CD, como verán, tengo el CD. Se recuperan varias canciones de Ringo. A mí me gusta, creo que la canción que más me gusta es The Weight of the World, el peso del mundo. Una canción que no es original de él, es de, creo que se llama Fred Vélez, el cantante, discúlpenme, Fred Vélez y Brian O'Doherty. Es un temazo. También
Él versionó canciones de Elton John, de la dupla Elton John y Bernie Taupin, que son, bueno, Lennon y McCartney son para Elton John. Recomiendo la película Rocketman sobre el gran, no me acuerdo bien el nombre, Reginald. No es Elton John el nombre real de justamente Elton John, como pasa con Ringo Starr. También hay una versión muy buena de Only You, el clásico interpretado, popularizado en los 50 por los Plateros, que estuvieron por la provincia de Santa Fe, creo que en la década del 60 o 70, haciendo una gira. Y hay muchas canciones. Bueno, The Weight of the World tiene para mí una relación muy directa desde lo musical con Here Comes the Sun, el clásico de los Beatles, que fue interpretado, si la memoria no me falla, por George Harrison. Y también tiene esa cosa de Traveling Wilburys, ese gran mega proyecto de Harrison, Dylan, Line, Orbison y Tom Petty. Para mí ese creo que es el verdadero supergrupo a nivel mundial cuando se habla de grandes de supergrupos. Traveling Wilburys, y el otro es Neurotic Outsider, otro para mí supergrupo, con Steve Jones de los Pistols, con uno de los Taylor, creo que John de los Duran Duran, Duff McKagan de los Guns, Matt Sorum de Guns, de Cult y muchas otras bandas. Pero Ringo Starr sigue. Hace poco fue noticia su hijo, Zack Starkey, Zack se llama así. Uno piensa, el hijo de Ringo debe tener 30 y pico, tiene 60 pirulos, cumple en septiembre 60, obvio. Nació en 1965, tiene la edad, creo que es un poquitito más chico que Julian Lennon, el hijo primogénito de John Winston. Pero bueno, hace poco el hijo fue noticia porque supuestamente lo echaron o lo sacaron o no sé qué en The Who, es el batero de The Who, fue baterista de los Oasis. Y bueno, yo rescato mucho también que con Ringo se empieza a valorar más la función del baterista y dentro de un grupo, porque si uno piensa, el baterista de Elvis, de Jerry Lee, de Chuck Berry, por ahí no hay mucho, o sea, es como que no está ahí bien presente. Ahora, desde la aparición de los Beatles y ya la llamada invasión británica, aparece primero el señor hizo en mí maravillas, Ringo Starr, aparece Charlie Watts. Charlie Watts creo que tenía un año más que Ringo y se empieza a valorar, bueno, Keith Moon, John Bonham, aparecen realmente los bateristas y se los empieza justamente a valorar la función importantísima que llevan adelante. Pero bueno, ahí yo comenté todas esas canciones, bueno, The Weight of the World y también If Don't Come Easy, es otra canción que a mí me gusta mucho, y Yellow Submarine, cantada por él obviamente, Don't Pass Me By, son canciones que me gustan mucho de Ringo Starr, como decía, uno de los grandes músicos de la historia universal del arte, porque este señor con los Beatles ha marcado a fuego no solamente el rock. Los Beatles han generado, bueno, ya sabemos, investigaciones de todo tipo porque fueron y son y serán personajes claves en la historia del arte. Y bueno, este señor ya tiene 23 discos solistas y 85 pirulos. Nació el mismo año que el queridísimo Wilfredo Quiroga, Willy Quiroga, que se nos fue el año pasado, una de nuestras leyendas de nuestro rock argentino. Pero acá está Ringo, 85 años cumple, nada más y nada menos, Sir Richard Starkey, o Ringo Starr, no sé, cuando le dieron ese título honorífico, no sé cómo se le dice, se lo habrán dado como, no creo como Ringo Starr, como Richard Starkey. Obviamente todos lo conocemos como Ringo. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Conoces algún Ringo? Que seguramente el apodo viene por este lado, yo conozco uno. ¿Cuál es tu canción favorita de él? Si estás en el canal, seguí en el canal, poné un me gusta, un comentario, suscríbete, así la campanita te va avisando
de los próximos contenidos que se avecinen. Pero bueno, ¿sabías que un día como hoy, un 7 de julio de 1940, hace exactamente 85 años, nacía este grandísimo, influyente artista Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr?